En estos días hemos aprendido bastante sobre la simbología de la realeza en general y en particular de la Iglesia. La muerte de la reina Isabel es algo que pone de manifiesto las tradiciones más antiguas de esa, no dinastía, sino de esa realeza inglesa. Y es muy interesante ver colores, artefactos, gestos, símbolos que utilizan y que algunos pasan desapercibidos y otros llaman mucho la atención. Y la realidad es también que se vuelven casi fascinantes, increíblemente, porque son muy llamativos y tenemos esa especie de memoria colectiva que nos inculcaron con los cuentos de hadas, los cuentos de caballería, todo ese tipo de cosas. Y estamos viendo algo parecido, aunque más no sea en lo que se ve, por supuesto, ¿no? Y en estos últimos días, mucha gente, a pesar de no haber tenido nunca un interés particular por los acontecimientos de ninguna familia real, tan siquiera la inglesa, se ven como absorbidos por esa ceremonia solemne y milenaria que en estos momentos el Reino Unido está escenificando, porque se trata de eso. Y de hecho es como tener la impresión de haber salido como una especie de máquina del tiempo, con esas imágenes de arqueros, de militares con kilts escocesas, caballeros con armadura incluso, que vigilan día y noche el ataúd de la reina dentro de un castillo medieval. Así que tiene esa parte fascinante de algo que nosotros siempre hemos visto en películas, hemos oído en cuentos, más allá de lo que realmente sean, pero ejerce ese influjo. Y entonces es interesante aprovechar la oportunidad de este evento para contar un poco sobre tradiciones relacionadas, en este caso y en particular, con la monarquía británica. Y bueno, son días de luto, ¿no? De luto nacional para los británicos que llegan a su fin en Londres. Y bueno, lo primero, ¿no?, que surge es por qué el féretro de la reina fue colocado sobre esa especie, esa parte que lo sostiene, de color violeta, y que el cojín sobre el que descansa la corona, que la representa a la reina y por eso está puesta sobre su ataúd, también es violeta, y incluso la tela que se puso dentro de la corona, que la van cambiando porque normalmente es roja, también esta vez se transformó en violeta, es decir, la cambiaron por una tela violeta. Y esto tiene que ver con el luto, pero claro, uno siempre piensa en el color negro, que es el color del luto por excelencia. Y hace una semana que hay personas vestidas de negro moviéndose por todo, no solo por donde se está realizando la ceremonia, sino en todo el país. Los periodistas, bueno, todos están de pies a cabeza vestidos de negro por el luto. Entonces, ¿por qué este tema del violeta, un violeta morado, ¿no? ¿Y por qué no el negro? Y el punto es precisamente que tiene que ver con el muerto, en este caso tiene que ver con la realeza, con la reina. Y en estos preparativos, que no es de ahora, ¿no es cierto?, es desde que hay realeza en Inglaterra, cuando se hacen todos estos preparativos para enterrar a un rey con todos los honores, hay algo que es que no tiene que haber una armonía, digamos, con el entorno.
porque el entorno son los nobles, también son los plebeyos, no son la familia real. Es como un nivel que también se marca a la hora de realizar sepelios. Entonces, con este color violeta, la familia real inglesa en este caso lo que está dando es una muestra de una antigua tradición que se remonta a la época de Carlomagno y quizás incluso antes, es decir, aquel para el que el negro es sin duda el color del luto, a menos que seas el rey, en cuyo caso se usa este violeta. Históricamente parecía inapropiado que un rey alardeara demasiado de su dolor. Entonces, había que hacer algo. Y para esto no hay que dejarse engañar por la reina Victoria y sus 15 años de luto cerrado y tan desconsolado. Porque en esto, Victoria rompió una tradición milenaria que le hubiera sugerido que hiciera exactamente lo contrario. En muchas familias reales incluso sucedió que el rey no participó en el funeral de los parientes cercanos, optando en cambio por un saludo privado a discreción en el lugar donde se hacía el funeral. En general, la idea básica era algo así como: no es bueno para un rey lidiar con el duelo de la misma manera que lo hace la gente normal. Nada impide manifestar un dolor discreto y sereno, digamos, con motivo de la muerte de un familiar, pero nadie quiere tener la impresión de estar gobernado por alguien que está completamente aniquilado por su drama personal y que enterró, digamos, ya que estamos hablando de esto, la alegría de vivir, digamos, porque falleció su esposa, su amada, lo que sea. Y entonces eso lo vuelve a alguien frágil. Entonces los reyes europeos siempre fueron muy discretos cuando las circunstancias los obligaban a ponerse de luto. Y entre las muchas precauciones puestas en marcha para mostrar un dolor presente, digamos, como para tampoco mostrar que no les importa nada, pero que era algo controlable. Entonces optaron por un artificio de moda, de corte de moda, digamos. Dejaron de llevar la ropa negra tradicional de luto y empezaron a usar ropas de lutos propias de un rey, es decir, teñidas de un tono característico de púrpura oscura o de violeta, depende el lugar, cambia de nombre, ¿no? Y que es exactamente lo que podemos ver en estos días en los funerales de la reina Isabel. En las primeras décadas de la Edad Moderna, este color de luto de rey, digamos, ya era una moda generalizada en todas las grandes cortes europeas. De hecho, las evidencias dispersas por ahí hacen sospechar que la costumbre puede ser muchísimo más antigua y, para citar un caso famoso, Carlomagno también estaba envuelto en un sudario de seda púrpura que tenía unos bordados con motivos de elefantes. Pero bueno, ¿por qué se eligió este color? Y esto nos lo explica un cortesano que en 1547, al describir el luto que vestía en Francia el rey Enrique II con motivo de la muerte de su padre, describe el violeta púrpura de su manto como un púrpura real, mucho más oscura de la habitual. Por eso esta diferencia en el nombre, si bien el púrpura tiene una tonalidad diversa a la que estamos viendo en las fotos, el púrpura tradicional, pero estamos hablando de este púrpura más oscuro, que en algunos lugares se llama violeta, y bueno, es exactamente el que se ve en las fotos, ¿no? Y entonces oscurecieron ese púrpura sin tender al negro. Entonces, ese tono se eligió porque consistía en la versión oscura y por lo tanto más sobria y más lúgubre de ese color púrpura brillante que siempre se ha llevado como signo de realeza. No tenía nada que ver con el color malva, digamos que a mediados del siglo XIX se concedía
a las mujeres que vivían la última fase del duelo y que según los libros de etiqueta debían ir graduando desde el negro, iban declinando en tonos claros y entonces en la última fase llevaban una especie de tono malva, pasando por el gris previamente y a veces le daban algunas así como pinceladas de rosa opaco, es decir, como para marcar que estaban terminando el luto. Entonces no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un símbolo de la realeza, con un color de la realeza al que oscurecieron por lo lúgubre de la situación. Tampoco tiene que ver con ese púrpura de las vestiduras sacerdotales que incluso hoy en día lucen muchos párrocos durante las celebraciones fúnebres. Entonces, no tiene tampoco que ver con una cuestión religiosa católica. Además sabemos que ellos son anglicanos, ¿no? Pero no tiene que ver con eso tampoco. Ese tono de luto del rey, que es como se llama, era un tono completamente diferente. Es decir, era ese púrpura profundo y brillante obtenido del color púrpura tradicional que usaban en las capas y en todas esas cosas. Oscurecido. Entonces, no tiene que ver con la cuestión cristiana de la penitencia, sino que tiene que ver simplemente con eso, con un monarca que por supuesto está de luto, pero que tiene que ver con ese grupo, con esa realeza, con tanto los que quedaron vivos como el que está muerto, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo plasmado esta antigua costumbre, de la que se pueden encontrar en la historia muchos ejemplos de vestidos de luto confeccionados según estos principios. Por ejemplo, los inventarios de los bienes propiedad de la reina Isabel I describen una vasta colección de vestidos aptos para este tipo de ocasiones, confeccionados en terciopelo morado, ribeteados de armiño, bordados con detalles dorados, vestidos de la reina, obviamente de lujo, pero para este tipo de ocasiones. En 1660, el cronista Samuel Pepys pudo ver y describir las suntuosas túnicas moradas de luto que vestía el rey Carlos II, que había perdido a su hermano unas semanas antes. Y esta serie de vestidos de este color abarrotó los guardarropas de los monarcas del Reino Unido, más o menos hasta la época de la reina Victoria, que puso fin a esta moda, decidiendo honrar la memoria de su marido con el negro. Y porque se supone que lo que quiso hacer es ostentar deliberadamente el dolor de la viuda, es decir, de dejar explícito que estaba sufriendo como una marrana porque había fallecido el esposo. Sabemos que la reina Victoria hacía alarde de su amor por su esposo. Bueno, cuando la reina falleció, los cortesanos organizaron su funeral, como siempre lo habían hecho, es decir, tiñendo de púrpura todos los objetos, los paños, los féretros, los ataúdes, los cojines, todo lo que entró en contacto con su cuerpo y cubriendo todas las calles de Londres con estandartes morados por donde pasaba el cortejo fúnebre. Porque, bueno, si no la pudieron doblegar cuando estaba viva, la doblegaron cuando estaba muerta. Entonces, tenían que hacer alarde de realeza, porque es un símbolo muy importante de pertenencia. Entonces, una vez muerta, no les importó que ella usara el negro en su momento y siguieron con la tradición. Bueno, a su manera, por supuesto, era una manera de subrayar esa diferencia que hay entre un rey con respecto a la masa o a la plebe. Y como explica Lou Taylor en un ensayo dedicado al vestido de luto,
Ningún otro sujeto se habría atrevido jamás a usar ese color, y ni siquiera lo más noble de las familias aristocráticas habría tenido jamás el descaro de vestir de púrpura en un funeral. Ese color precisamente estaba reservado únicamente para el rey, el recién muerto y el recién proclamado. Es una tradición que con toda evidencia la familia real inglesa se empeña en mantener, aunque sea a medias en algunos casos, haciendo esta especie de escenificación, como dije al principio, de este antiguo ritual que en el fondo le fascina a mucha gente. Por más que sepamos que mucha gente no sabe la cantidad de rituales y cosas que hay de por medio, pero aún sabiéndolo, provoca una fascinación el ver todo este despliegue y ver qué hay, qué están haciendo, cómo se mueven, porque uno sabe que detrás de todo eso hay un ceremonial antiquísimo con muchísimos significados, que muchos se nos escapan, a otros se les escapan más cosas que a otros, pero sabemos, el que no tiene ni idea igual intuye que ahí hay ritualidad, hay ceremonial. Bueno, y esto tiene que ver con el color. Hay muchas otras cosas más que vamos a ir viendo, pero bueno, ahí estaba el porqué de por qué se cambió el color de la corona, del terciopelo de la corona, por qué este color en particular, que no tiene que ver porque la mayoría de la gente lo asocia a una cuestión católica o cristiana en general, que tiene que ver con la penitencia y con los ropajes de los sacerdotes, y no, en este caso es pura y exclusivamente un símbolo de realeza, pero de la realeza más estricta, la que está limitada a los reyes, que siempre va a ser el muerto y el nuevo. Muerto el rey, viva el rey. Y bueno, esto es algo que cuenta muy en detalle en un ensayo Lou Taylor, justamente, que se llama El vestido de luto, un disfraz y una historia social, se llama así. Y bueno, una de las ritualísticas que tienen las casas reales, no es solamente la británica, pero en este caso estamos viendo en directo, porque eso es, por más que a uno no le guste o no le gusten las realezas, las dinastías, las monarquías, son hechos realmente históricos que no suceden tan frecuentemente. Nos podemos fijar solamente en lo que fue el reinado de Isabel II y el funeral anterior. Casi todos nosotros no habíamos nacido. Entonces, bueno, ahora calculamos que Carlos no va a durar tanto aunque quiera, ¿no? Es una cuestión de a qué edad suben al trono. Pero bueno, son oportunidades prácticamente únicas de ver en directo una parte, por supuesto, porque no vemos todo, si viéramos todo nos caeríamos de espalda, de ver una parte, aunque sea, de estas tradiciones rituales tan ricas en simbología, y las podemos ver casi en tiempo real. Nunca es mejor aplicado el nombre de real. Y bueno, hay que prestar mucha atención, abrir mucho los ojos y ver cada detalle, porque cada detalle cuenta.